juventud, bienvenidos a este segmento, a este espacio en el canal YouTube Oficial Nacional de Mijecat, que hemos diseñado para conocernos y para hablarles de una generación de líderes Timoteo. Así le hemos llamado, generación de líderes Timoteo, recordando aquel texto que el apóstol Pablo le decía a su discípulo Timoteo, un joven pastor. Le decía por allá en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 1: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. En estas entrevistas que vamos a colocar aquí, en este espacio, en este canal de nuestro Ministerio Nacional Juvenil, Mijecat, Asambleas de Dios de Venezuela, hemos tenido en el corazón a bien a presentarte un líder distrital que se está levantando en nuestra generación. Se trata de Joan Chirino. Joan Chirino está casado con Maciel Tobar, tiene 27 años. Joan es TCU en terapia psicológica, egresado de la Universidad Carabobo. TCU también egresado del CEPAL y actualmente está sacando una licenciatura en teología en el CEPAL. Nuestro hermano Joan, quien ustedes lo van a conocer a través de las siguientes entrevistas, es evangelista y actualmente está trabajando con el proyecto Movimiento Juvenil de Cristo. Le hemos hecho una serie de preguntas. Vas a disfrutar esta entrevista a través de este canal. Quiero que lo primero que haga es suscribirte, porque de aquí en adelante, a través de este canal, vamos a estar entrevistando hacia la generación Timoteo que se está levantando en Venezuela. Es un liderazgo convencional, un liderazgo que se está levantando en medio de la crisis, en medio de las circunstancias que Dios trajo para estos tiempos, y es importante que ustedes lo conozcan. Para mí, como pastor nacional, creo que es necesario conocer a estos líderes que Dios está usando en diferentes estados, en diferentes ciudades, en diferentes municipios, porque Dios se ha provisto de una generación de líderes que hemos titulado, o que queremos llamarle, la generación Timoteo. La generación Timoteo para mí son estos líderes amigos que he conocido de forma personal, hemos compartido en otras actividades, que estamos en medio de estas circunstancias siguiendo y atendiendo a nuestros ministerios llamados y ahora a nuestros jóvenes. Joan Chirino es a quien ustedes van a conocer ahorita. En este primer segmento de Joan que le hicimos, estas entrevistas que le hicimos a Joan, le hicimos preguntas personales que ustedes van a conocer, y que damos las gracias porque Joan nos cedió su espacio, nos abrió para que darse a conocer un poco. Vamos a hablar un poco, él va a hablar acerca de su infancia, le hicimos preguntas acerca de su conversión, le hicimos preguntas acerca de su vida en el evangelio, le hicimos preguntas acerca de su vida sentimental y otras cositas más que ustedes van a ver a continuación. Joan Chirino, Distrito Centro, Mijecat, vamos a conocerlo a continuación. Infancia, bueno, mi infancia fue bastante común. No crecí en un hogar cristiano. Mi padre y mi madre se divorciaron cuando tenía yo como 4 años. Y bueno, no sé, algo bastante atípico sucedió, fue que mi papá se quedó con la custodia de nosotros tres. Somos 3 hermanos en matrimonio. Y bueno, nos tocó irnos a vivir con mi abuela. Al final vivíamos mi abuela y mi papá y mis 2 hermanos. Y bueno, parecía que bueno, era un tiempo difícil en nuestras vidas. Sin embargo, ese tiempo Dios lo usó para como dice, están sus planes, ¿no? Para ir moviendo sus piezas, porque mi abuela sí era cristiana y ahora ella iba a venir a ser como mi mamá. Y bueno, de hecho, mi abuela no me crió como su hijo, porque viví toda mi vida con ella hasta mis 21 años, hasta que ella falleció, se fue con el Señor. Pero ella siendo cristiana, nos introdujo a nosotros tres esa influencia de ir a la iglesia, nos empezó a contar quién era Jesús, nos empezó a hablar de qué había hecho Jesús por nosotros, y así poco a poco nosotros fuimos digiriendo lo que Dios ha hecho por nosotros, hasta que cada uno bueno, tuvo su encuentro personal con Jesús y lo aceptamos. Y bueno, puedo decir que mi infancia fue bastante normal, un niño que bueno, jugaba fútbol en la calle, que compartía con amigos, que estudiaba, sí, y todo bastante común. Me crié con mis 2 hermanos, Enger, que es 1 año menor que yo, y con Andy, que es 2 años menor que yo, éramos 3. Y bueno, ahí en ese ambiente de familia, con mi abuela como madre, nunca perdí un rato con mi mamá, pero sí de crianza como tal. Mi abuela hizo esa figura.
Y mi papá ahí presente también siempre en lo que era la parte de la crianza, que si las tareas, que si esto y lo otro. Y mi papá estaba pendiente de esas cosas. Y bueno, puedo decir que mi infancia fue bastante buena. Disfruté mucho siendo niño, disfruté mucho haber crecido con mi abuela, disfruté mucho haber crecido con mi papá hasta cierta edad. Y mi papá cuando tenemos 14 años también obtener un nuevo matrimonio y bueno, luego se va. Pero sí, disfruté mucho mi infancia. Desde pequeño, desde los 9 años, mi abuela empezó a llevarnos como tal a la iglesia con seriedad. Y bueno, desde ahí empecé como a digerir más las cosas, a entender muchas más cosas. Una infancia bonita, una infancia marcada por juegos, marcada por amistades, por peleas de hermanos, por muchas cosas bonitas. Y bueno, puedo decir que mi infancia fue bastante buena. Mi conversión también va en ese mismo orden que les venía comentando. Les dije que mi abuela a los 9 años nos comenzó a llevar a la iglesia bastante así ya de una manera más formal, más seria, y nos explicaba las cosas y me regalaba una Biblia, y me regalaba quién era Pablo, me decía quién era Pablo. Entonces ya empezamos a crear ese conocimiento del Señor. Sin embargo, mi conversión fue a los 12 años. Aunque iba a la iglesia seriamente de los 9, fue a los 12 años. Eh, en la iglesia donde me formé, donde nací, en el Centro Cristiano La Familia de Dios, bajo la cobertura de la pastora Ana Jayaro y su esposo José Heredia, su hija Deise Heredia. Allí, en un campamento, de esos que van mucho los jóvenes, ¿no? Eh, Fuimos y recuerdo que, como les digo, sabía muchas cosas ya del Señor, ya sabía muchas cosas acerca de Jesús, me sabía algunas cosas de memoria, los personajes bíblicos, porque uno iba a la escuela dominical, pero no había tenido ese encuentro personal con el Señor. Y a los 12, en ese campamento, me acuerdo os recuerdo que en un llamado, en una disertación de la palabra, una de las personas que estaba hablando, estaba predicando su mensaje, pero mientras ella predicaba estaba en mi silla teniendo un encuentro personal con el Señor, y ya yo estaba sintiendo ese llamado de Dios a que yo le aceptara en mi corazón, sentía en mi corazón una necesidad de conocerle. Allí sentado estaba teniendo mi encuentro con Dios con 12 años, estaba, digamos, enfrentándome a la realidad de que quién era Jesús. La gente quizás dice, no, 12 años es muy joven, no sabe muchas cosas, pero yo con 12 años estaba entendiendo de que Jesús era una realidad en mi vida que yo necesitaba. Y, y mi convicción de Él se hacía más grande allí sentado en esa silla mientras la persona predicaba el mensaje. Y bueno, cuando hace la típica pregunta o el llamado a quienes deciden que querían aceptar a Jesús en su corazón, creo que fui de los primeros llorando, pero convencido, ¿no? Era algo más allá usted sabe, de que, bueno, pasa porque todos pasan, o porque, bueno, porque me da pena que no me vayan a pasar, sino que es que yo pasé convencido de que Jesús era una realidad en mi vida que yo necesitaba vivir, que yo necesitaba abrazar. Y bueno, así me convertí en un campamento a los 12 años, una experiencia bastante bonita. Creo que el encuentro que tuve con Jesús ese día fue uno de los más bellos que puedo decir que he tenido. Lo acepté, lo recibí, y de ese día en adelante, bueno, he intentado vivir bajo sus preceptos. No ha habido un punto en mi vida en que, bueno, me voy de la iglesia, me quedo, sino que, bueno, han habido altos y bajos, sí, pero ese día, con 12 años, decidí servirle al Señor, y bueno, hasta ahora lo estoy haciendo, y bueno, gracias a Dios porque me encontró. Pasos en el Evangelio o en Jesús. Pienso que los primeros pasos de una persona en el Evangelio tienen mucho que ver con las personas que te rodean. En mi iglesia había una brigada, o hay una brigada, que se llama ETE, Escuela Técnica de Excursionismo Luis Ramón Castrillo. Y había algo que me apasionaba mucho, y eran los campamentos, ir a la montaña, acampar, en la carpa, el río, usted sabe, ese tipo de cosas era algo que a mí me enganchaba demasiado. Y digamos que así fueron mis primeros pasos en el Evangelio, entre campamentos, entre ir a la montaña, entre todos los carnavales y estar en un cerro, en la Semana Santa estar en otro cerro, el monte. Eso me apasionaba, y como había la brigada en la iglesia para eso, yo estaba metido de lleno en esa cuestión, estaba metido de lleno en el asunto de la ETE. Y también las personas, como le dije, que me rodeaban, mi pastora, sobre todo Deise Heredia, que es la hija de la pastora, digamos que me adoptó como un hijo de ella también, y siempre estuvo pendiente de mí,
me aconsejaba, estaba allí para enseñarme cuál era el camino correcto. Eh, También puedo decir de mis primeros pasos, a los 15 años decidí bautizarme. Eh, También dije, bueno, es hora de bautizarme. Después duré 3 años, pero decidí bautizarme, vivir para el Señor, o decidir públicamente vivir para el Señor. Me convertí a los 12, pero en esos 3 años, usted sabe, fui afinando, conociendo, fui entendiendo más cosas que no entendía, fallando también y levantándome, por supuesto. Recuerdo que cuando tenía 12 años me costaba un poco el asunto en el liceo de decir que era cristiano, que no soy cristiano, la doble vida, si la tengo, que si no la tengo, que si tengo que dejar esto. Y bueno, puliéndome en esos 3 años para vivir mi fe, para decir, bueno, sí, soy cristiano, y aceptarlo. A los 15 años decidí bautizarme. Bueno, luego estuve en grupos de coreografía, grupos de teatro, estuve trabajando para el Señor en la escuela dominical, aprendiendo a tocar un instrumento. Así fueron mis primeros pasos en el Evangelio. Cuando cumplí 19 años, me hablaron del CEPAT y bueno, decidí ir al CEPAT. A los 19 años decidí conocer la Biblia, estudiarla más a fondo para responder preguntas que no podía responder. Pero digamos, en un resumen, mis primeros pasos estuvieron marcados por las personas que me rodearon, mis amigos de la iglesia, digamos, las personas que estuvieron enfrente de mí. Agradezco mucho digamos, su tutoría, su consejo. Porque uno cuando está chamo, está joven, uno, oye, hay muchas cosas que no entiende, que se pregunta, hay muchas cosas que no quiere hacer, hay muchas cosas que quiere hacer. Y esas personas me fueron como dándole, bueno, usadas por el Señor, obviamente, ¿no? Pero fueron como moldeando allí mi camino por el Evangelio, como no, por allá, por aquí no es, por allá no es, después te dije que por ahí no era, te atropellaste, bueno, no importa, te levantamos. Este, bueno, mis primeros pasos estuvieron ahí, entre las personas que me orientaron, entre los campamentos que aún los amo, amo dormir en una carpa, en una montaña, los ríos, la cuestión, y las amistades que tuve en la iglesia, bastante fino. A los 15 me bauticé, a los 19 decidí ir al seminario a prepararme, y bueno, aquí estamos para servir al Señor. Sentimental actual, puedo decir que estoy felizmente casado, y no lo digo como un cliché, sino es lo que he vivido en mis 2 años de experiencia de matrimonio. Me casé hace 2 años y 2 meses por ahí aproximadamente. Y bueno, aprendiendo a ser esposo, aprendiendo a ser, aprendiendo a qué es tener una familia, aprendiendo a amar cada día más, aprendiendo a amar defectos, aprendiendo a amar virtudes. Pero bueno, sí, estoy felizmente casado con Maciel Tobar, una morena bellísima con la que Dios me premió como esposa. Y bueno, sí, en este tiempo los jóvenes de la sociedad carecen de la palabra matrimonio en su léxico. Sin embargo, soy pro matrimonio. eh, Tiene dificultades, si es verdad, el matrimonio tiene altos y bajos, si es verdad, pero eh, y las mejores decisiones que he tomado en mi vida, casarme. Mi esposa es, digamos, lo mejor que hay, no sé, la mejor persona que hay, la mejor mujer que hay. La amo, cada día me enamoro más de ella, así que bueno, si usted no se ha casado y está pensando en no casarse, le digo, o sea, por mi experiencia, cásese. Mi esposa también es parte de las respuestas del Señor a mi vida, una promesa que me hizo un día de que me iba a regalar una esposa. Ella es esa respuesta y creo que se lució. Una persona excepcional que es mi esposa. Más adelante le voy a hablar de ella. Así que bueno, estoy casado y felizmente casado. Y me casaré otra vez con ella si me tuviera que casar. Y bueno, mi desarrollo ministerial está bastante marcado por el CEPAT. Sí, es verdad que antes conocí muchas personas que vivían para el ministerio, que trabajaban para Dios a tiempo completo. Conocí muchas personas que daban su vida por el Evangelio. Sí, es verdad que eso en mi desarrollo como joven lo vi, lo viví, pero lo que sí nunca pensé es que yo podía estar de ese lado de la cuerda. Aunque cuando iba a los congresos siempre decía, Señor, yo algún día quisiera poder estar allí. No pensé que eso podía hacerse realidad. Cuando llegué a los 19 años me encontré con la realidad de que
habían personas que literalmente daban su vida por el Evangelio, que están dispuestas a morir por el Evangelio. Pero que yo las conocía así de cerca, que podía conversar con ellas y bueno, eso fue alimentando en mí un deseo también de yo servir al Señor con mi vida. Sin embargo, yo iba al CEPA solo en agosto por la universidad. En el 2015, en agosto de 2015 pude ir y sentí como que Dios me llamaba a estar enfrente. Cuando digo enfrente es a reconciliar personas con Él. O sea, estar de esas personas que buscan almas, de que están ahí trabajando. Eh, Pude ir en agosto y en ese agosto sentí que Dios me estaba llamando a yo hacerlo, ¿no? Pero terminó el breve y llegué a mi realidad, trabajaba, estudiaba y Dios me seguía llamando a él. Yo no quiero que tú vuelvas allá al trabajo. Por esa temporada de mi vida Dios me estaba exigiendo o me estaba pidiendo que yo le diera el tiempo a él. Dios me decía, yo quiero que tú vayas otra vez en noviembre a CEPA. Y oye, qué tremendo. Yo, Señor, ¿cómo voy a ir en noviembre? Si yo, oye, no, el trabajo, la universidad no me dan permiso. Bueno, hice el esfuerzo, le creí al Señor y allí, en ese breve, Dios me hizo un llamado hermoso a servirle. En la experiencia se lo contaré más adelante en algunas de las preguntas, pero fue hermoso ese llamado. Y de ahí, digamos que inició oficialmente mi trabajo ministerial. Ciertamente había trabajado con los jóvenes en mi iglesia, como ayudante, había trabajado en grupos de coreografía, en grupos de teatro y todo ese tipo de cosas. Pero estando al frente, el llamado empezó allí. Luego de eso llegó a mi iglesia y ese mismo año hago una propuesta de algo que se llama, de algo que hoy hago hasta ahora, que es Jóvenes de Cristo, es un movimiento juvenil, pero yo lo empecé en mi iglesia local y allí empecé sin tener digamos, una asignación como pastor oficial de la iglesia. Yo decidí, hice la propuesta y empecé con ese movimiento y lo aceptaron, empezamos a trabajar, empezamos a mover. Recuerdo que hicimos muchas cosas bonitas. El movimiento tiene que ver con arte organizado. Eh, y hicimos muchas cosas bonitas para el Señor. Éramos una iglesia de 60 miembros y en una oportunidad logramos mover 800 jóvenes inconversos a uno de los auditorios más reconocidos del país. Fue una hazaña muy grande. Entonces, bueno, allí con mucha fe hacíamos muchas cosas para Dios en ese movimiento. El año siguiente me oficializan como pastor de jóvenes en mi iglesia y bueno, también ese año fue bastante diferente porque seguíamos con el movimiento, pero ahora tenía la asignación de pastor juvenil y ese año fue un año también de aprendizaje en cuanto a fracasar haciendo cosas, ¿no? Yo siempre digo que el fracaso es parte de nuestro desarrollo y no está mal fracasar a veces, que al final de cuentas entonces no sería un fracaso, ¿no? Sería también un sumar porque aprendemos. Y ese año no fue digamos, el año, un buen año. Así como que, ay, bueno, todo lo que hice me salió. De hecho, intentamos hacer una segunda actividad grande. Y recuerdo que la actividad solo fueron 40 personas. Y ese día se entregó un alma. Dos almas se entregaron ese día. Y uno lo veía como que, oye, Navarra, qué difícil, el esfuerzo, el trabajo, la cuestión. Pero recuerdo que una noche antes de esa actividad, el Señor nos dijo al grupo que estábamos allí, les voy a entregar a los jóvenes en estado Carabobo. Parecía sorprendente porque hasta ese punto estábamos ya como derrotados, como que en Navarra no tuvimos el respaldo que estábamos esperando, las personas no nos apoyaron, pero ese día Dios nos consoló con esa palabra, nos dijo, les voy a entregar la juventud del estado Carabobo. El siguiente de la actividad, bueno, como les comenté. Después de eso, me caso, ¿no? Y bueno, me casé con la mujer más hermosa que hay en el mundo. Y llegó a mi iglesia. No llegué siendo pastor de jóvenes, no llegué siendo el muchacho del ministerio evangelístico. Pero me dieron la oportunidad de trabajar de cerca con el ministerio juvenil, digamos, como ayudante. Y ahí estuve allí trabajando, fui ganando la confianza de los pastores, la confianza de mi pastor Jacinto, de los copastores de la iglesia, de Jexiba, que era la líder juvenil. Y bueno, estuvimos allí trabajando. Y uno de esos días el pastor me dice, bueno, Joan, me acuerdo que era un sábado, ni siquiera había nada en la iglesia. Estábamos haciendo algo para la casa del pastor, ayudándolo a llevar unas cosas. Entonces, Joan, ven acá. No, estábamos limpiando la iglesia. Y me llamó aparte y me dice, Joan, yo no sé cómo tú vas a hacer, pero yo te propuse ahí en la mesa para que tú seas el líder de jóvenes del distrito. Y, oye, fue
fue bastante sorprendente. Yo escuchaba algunos rumores que me decían que se iba a ayudar, mi papá tiene preparado algo para ti por allí, no sé qué, por ahí tiene unas cosas que... Pero yo no, eran rumores, pues. Ese día me llamó, yo te propuse, y yo no sé, pero esa gente dijo que sí. Unos estaban en contra porque no me conocían mucho, pero ese día vi el cumplimiento de aquella promesa que Dios nos hizo a un grupo de jóvenes eh, que nos sentíamos derrotados, ¿no? Pero en realidad era digamos, un trampolín que Dios estaba preparando para llevarnos al lugar donde él quería llevarnos. Y bueno, hoy actualmente estoy como pastor del distrito centro, es parte del cumplimiento de una promesa. Mi asesor me decía, Joan, no solo te doy los jóvenes del estado de Carabobo, sino también te doy los de Cogés, te doy los de Amazonas. Y bueno, aparte de eso, eh, tenemos una fundación que es el Movimiento de Jóvenes de Cristo, que pasó de ser un proyecto local a ser algo, el ministerio con el que me muevo digamos, en el país. El llamado que Dios nos hizo fue un llamado bastante específico a reconciliar la juventud de Venezuela y del mundo con Él. Y bueno, Dios nos ha dado solo por gracia la oportunidad de ir a varias iglesias en Venezuela, desde el día cero que Dios nos llamó al ministerio, que nos vimos en el espejo diciendo, hey, no tengo las capacidades para hacerlo. Dios empezó a mover las piezas. Recuerdo siempre que decía, pero ¿cómo voy a ser evangelista si yo no conozco a nadie en el distrito, no conozco a nadie en el concilio? Bueno, el Señor fue moviendo sus piezas para que pudiéramos llegar hasta donde estamos hoy. Y bueno, una gran bendición. Hemos ido a iglesias a ministrar a los jóvenes, hemos ido a muchas partes de Venezuela. Gracias al Señor, no tenemos ningún mérito de eso, pero lo digo como parte del desarrollo ministerial, hasta ahora lo hacemos. Y bueno, ha sido una gran experiencia el ministerio, he crecido, he aprendido muchísimo de personas que me rodean, he disfrutado, es lo que más disfruto, sinceramente, es esto, trabajar para el Señor. Y bueno, así más o menos me he desarrollado ministerialmente. Inicié en una iglesia local como un proyecto sencillo que era Jóvenes de Cristo, que hoy es una fundación, que hoy es el ministerio con el que Dios me ha llamado a servirle. Bueno, y Dios fue cumpliendo sus promesas desde te daré a los jóvenes de tu zona hasta los jóvenes de un estado. Y bueno, seguimos caminando en sus promesas. Y bueno, una bendición todo por gracia. En cuanto a mi llamado, que más adelante quizás lo comente, pero hay algo que siempre regalo, y es que Dios me dijo un día, Joan, recuerda que hay un valor en ser nadie, y me llevó a Corintios, 1 Corintios 1:27, dice, recuerda esto, siempre recuérdalo, hay un valor en ser nadie, y en eso nos movimos siempre en el ministerio. Nada es por nuestra gracia, no tenemos mérito de nada, o sea, no hemos hecho algo que nos diga podemos, o sea, es gracias a nosotros. Todo lo que podamos hacer o pueda hacer yo, Joan Chirinos, como ministerio, o con el ministerio que Dios me ha dado, es solo por gracia. Dios lo ha hecho todo, sencillamente estamos allí y Él se encarga. Bueno, así más o menos me he desarrollado el ministerio. ¿Cómo defines a Joan Chirinos? Esta es una pregunta bastante difícil de responder, porque generalmente cuando uno le piden que se defina, uno dice, ahora, ¿cómo soy yo? Pero si me tocara definirme a mí, diría que yo soy una persona bastante normal. Hablando, digamos, en términos de los cristianos, a veces aprendemos palabras que no entendemos, actitudes que no comprendemos, actuamos raro. No hablo de doctrina, sino hablo de cosas pues que uno aprende, quizás por copiar, ¿sí? Entonces de repente el pastor Junior tiene que actuar así, tiene que ser así, tiene que pensar así, tiene que comer así, tiene que dormir así. Y yo intento, no me considero conflictivo ni polémico, pero me intento ser normal, una persona común donde llego, en las iglesias donde voy, con los jóvenes que Dios me coloque enfrente, ser una persona como ellos, con las que ellos puedan sentarse a conversar, con las que puedan entrar en confianza, con las que no sientan que está, oye, el pastor aquí no va. Sino, intento ser normal, común. Bueno, así me definiría yo, digamos, voy a usar esta palabra, un chamo normal que Dios lo colocó en un lugar para hablarle a jóvenes de él, y yo intento hacerlo de la manera más natural posible, de la manera más digerible posible, más sencilla posible, pero que pueda marcar las vidas de otros.
es Giovanni. Tú, Dios de maravillas, eres solo tú. Yo canto de tu gloria, canto de tu luz. Digno de gloria, Rey del universo, eres Señor de todo el firmamento. Digno de honra, Salvador del mundo, gloria sea a ti, solo a ti. Solo a ti, oh, solo tú. Reinas con justicia, reinas con poder. Solo tú y yo. Vivo para amarte con todo mi ser. Oh, digno de gloria, Rey del universo, eres Señor de todo el firmamento. Digno de honra, Salvador del mundo, gloria sea a ti. Eres incomparable, grande, inigualable. Brillas como la luna, gloria sea a ti, Rey. Solo a ti, solo a ti. Eres incomparable, grande, inigualable. Brillas como la luna, gloria sea a ti, oh Rey. Solo 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 a ti,
Hola, Travi. Hello, ¿Cómo estás? tranquilo, mano, aquí Bien, dándole. todo bien, mano. Ya tú sabes. Oye, pues mira, qué bueno que me llamaste porque te quería invitarte a ver si nos veíamos por ahí porque te quiero mostrar algo que estoy haciendo, una canción. Chévere. Y pues me gustaría invitarte a cantarla conmigo, ¿qué te parece? Sí, dale, cuenta conmigo. Vamos a ¿Nos vemos hacerlo. ahora entonces? ¿De dónde? Bueno, yo te digo, no, nos vemos al ratito. Dale, mano. Ok, listo, mano, gracias. Bendiciones, chao. Dale, chévere. Y seguimos, y yo deseo que usted esté disfrutando esta entrevista, conociendo al líder distrital Joan Chirino. De verdad que yo me gozo de haber escuchado sus respuestas, estas preguntas que le hemos hecho. Conocer a nuestros líderes es importante, saber de ellos es muy importante. Y en esta segunda sección, en este segundo segmento, él va a seguir hablando acerca de la familia. Y esta vez vamos a ir un poco más a su vida personal, a su educación, a su formación. Y también vamos a empezar a ver un poco más de su tema de liderazgo. Seguimos conociendo a nuestro líder del distrito centro, nuestro hermano Joan Chirino. Dios lo colocó en un lugar para hablarle a jóvenes de Él, y yo intento hacerlo de la manera más natural posible, de la manera más digerible posible, más sencilla posible, pero que pueda marcar las vidas de otros. ¿Cómo es Joan Chirino hijo? Con mi mamá tengo una relación cercana digamos, no vivimos juntos y no la veo todos los días, pero sí estamos pendientes allí por mensaje, por WhatsApp, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te fue? ¿Cómo es esto y lo otro? Entonces, no sé si soy el mejor hijo, pero intento, en la medida de lo posible, ser lo más parecido a lo que la Biblia nos pide. Igual con mi padre, él también tiene su familia con la que vive, pero sí intento estar ahí pendiente, pues más que todo ahorita como estamos por WhatsApp, por las redes, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Y bueno, de vez en cuando la visita que es más común. Visito más a mi mamá que a mi papá porque mi mamá, su casa me queda de camino al trabajo, y generalmente a veces en la semana paso un día, 2 días. Mi papá sí está del otro lado de la ciudad, me cuesta un poco más visitarlo y a veces siento que soy un mal hijo por eso, pero sí lo visito, sí, yo también lo visito, nos escribimos, nos llamamos a veces y estamos en contacto por allí, ¿no? Y bueno, intentando siempre, en la medida como les de lo posible, honrarlos a ellos, según Dios nos exige, según Dios nos pide que lo hagamos. Y bueno, como soy de hijo, intento ser un buen hijo. Hago mi esfuerzo por ser un buen hijo. Y sé que puedo hacerlo mejor y bueno, intento cada día mejorar más en eso. Ahora, como soy de hermano, soy digamos, el del medio de los hermanos. Tenemos 2 hermanos más. Mi papá con su matrimonio actual tiene 2 hijos más. Pero como yo crecí con mis 2 hermanos, digamos, de crianza, voy a hablar un poquito de ellos, ¿no? Mis 2 hermanos, ¿cómo soy con ellos? Bueno, somos bastante unidos. Y les digo que empezamos a ser muy unidos después que cada quien, estableció Bueno, en realidad empezamos a ser más unidos después que mi abuela falleció. Y de ahí empezamos como a unirnos más, porque quedamos como solos en la casa, sin esa figura adulta. Ya éramos adultos todos, pero nos creíamos niños, ¿no? Entonces, sin esa figura de el grande de la casa, y los grandes de la casa ahora éramos nosotros. Y bueno, unidos con ellos bastante, les puedo decir que nos conversamos siempre. Uno vive en Yaracuy, otro vive del otro lado de la ciudad, pero siempre estamos en contacto. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te va en la iglesia? ¿Cómo te va en la economía? ¿Cómo te va en el matrimonio? ¿Cómo te va con la familia? Siempre estamos ahí en conexiones. Podría decir que con ellos hablo todos los días, con ellos conversamos todos los días, que con ellos nos compartimos lo que hacemos todos los días. Somos bastante unidos. Los 3 trabajamos en las iglesias, en nuestras iglesias respectivas, bueno. Y como hermano soy, digamos, el loco. El loco de los hermanos, de la familia. El mayor es como el más centrado, el más serio, como conocido, ¿saben? Todo, hay que hacer esto, lo otro. El menor es más callado, más reservado, más como que, bueno, siempre está callado, analiza las cuestiones, piensa. Y yo soy digamos, el reactivo, el introvertido,
perdón, el extrovertido, el que bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuándo vamos a hacer? Vamos a hacer ya el rápido, pues vamos a actuar. Ese soy yo, el del medio, la carne del sándwich. Bueno, mi relación con mis hermanos es bastante buena, bonita, cercana. Los amo, son de las personas que más amo en el mundo. Y bueno, así soy como hijo y como hermano. Puedo decir que la experiencia espiritual que más ha marcado mi vida fue el día que Dios me hizo el llamado al ministerio. Quiero decir antes que el día que tuve el encuentro con el Señor, que me convertí, fue excepcional, fue algo único que siempre recordaré, que siempre va a estar en mi corazón, en mi mente. Pero con la que más me he sentido premiado por Dios por esa experiencia fue el día en que Él me llamó al ministerio, 26 de noviembre del año 2015. Estaba en el CEPAT, en medio de muchos pensamientos. Recuerdo que ese breve me tocó estudiar con muchos hijos de pastores. Y yo me seguía viendo en el espejo y decía, bueno, es que yo no tengo la capacidad, yo no vengo de una familia, yo no tengo las herramientas para hacerlo. Y bueno, en medio de esas cosas, había siempre un deseo en mi corazón de servirle, y más que estaba sintiendo en mi corazón que Dios quería que yo le sirviera, pero esa era mi mentalidad. Y bueno, en uno de los devocionales que nos tocó hacer en la noche, recuerdo que iba a salir con mi mejor amigo, bueno, con uno de mis mejores amigos, Andrew, y mientras iba caminando a la cancha, estábamos solo él y yo. Recuerdo que me arrodillé y le dije al Señor, Señor, yo quisiera, no envidio lo que le diste a ellos, pero yo quisiera tener la oportunidad de servirte como lo hacen ellos. Admiraba a muchas personas que yo veía, sus llamados, cómo Dios los usaba, y yo quería tener esa oportunidad de servirle al Señor. Y ese día le fui muy sincero al Señor, pero bastante sincero al Señor. Yo solo quiero servirte, quiero hacerlo. Y recuerdo claramente como Dios vino a mi encuentro de una manera muy hermosa, muy hermosa. Y empezó a recordarme cosas que me había dicho el día que me convertí. Me dijo, ¿te acuerdas la mujer que puso las manos sobre ti? Yo te dije a través de ella que te levantaría. Y me dijo, este es el tiempo, te voy a levantar. Me dijo, tú y yo sabemos para qué te traje a este lugar. Tú y yo sabemos todo lo que hice para traerte a este lugar. Era bastante típico que yo estuviera en el CEPAT en noviembre, siempre en agosto. Y me decía, te estoy llamando al ministerio, me decía el Señor. Ese día me hizo muchas promesas. Me dijo, no te preocupes por tu ropa, no van a envejecer. Me dijo, abandónate en mis brazos. Me dijo, yo voy a estar contigo, no te preocupes por tu familia, por tu madre, yo voy a sostenerte. Y bueno, ese día, digamos que fue la experiencia más hermosa que tuve con el Señor. Y una última cosa que Dios me dijo ese día es, te voy a mudar en un hombre nuevo. No entendí mucho eso que me dijo el Señor, pero al siguiente día lo entendí. El siguiente día era el día que nos íbamos a despedir del breve, 27 de noviembre. Y recuerdo que ya hacen una fiesta de despedida, como un almuerzo, una cena, perdón, y estábamos allí. Ya para despedir, un amigo empieza a cantar una canción muy conocida por todos, se llama, o decía algo como que hay libertad en la casa de Dios. Y mientras él empieza a cantar, estamos por despedir, nos hicimos un círculo y nos tomamos en las manos para despedirnos. Y ese día el Señor me bautizó con su Espíritu Santo. Ese día, recuerdo que eso pasó a las 9 de la noche, que estábamos a punto de despedir, y cuando abrí mis ojos, como una hora después, había perdido la noción de todo. Hablaba en lenguas, no podía parar, una de las experiencias más hermosas que había tenido con el Señor. Y me salí de ese círculo y me arrodillé en un lugar aparte. Lo cierto es que eran las 12 de la noche y yo todavía estaba hablando en lengua. Cuando abrí mis ojos ya no había nadie, solo mis amigos estaban esperando por mí. Y bueno, esos 2 días, los tomo como una sola experiencia, porque fue el cumplimiento de una palabra el segundo día. Yo me te voy a mudar a un hombre nuevo, y ese día me bautizó con su Espíritu Santo, el siguiente día, perdón. Y fueron las 2 cosas parte de una sola cosa. Entonces, el día del llamado, el día que Dios me hace el llamado a trabajarle a tiempo completo, a trabajarle entregando mi vida para Él, ese día está en mi corazón, está en mi mente, está en cada cosa que hago, está en cada
actividad, está en cada derrota, está en cada triunfo que tenemos. Está en todo. Ese día siempre está en mi mente. Cuando no puedo más, cuando no quiero seguir avanzando, voy ese día y recuerdo cómo Dios me llamó, la misericordia que tuvo conmigo para llamarme, lo hermoso que fue en responder mis oraciones, y bueno, esa fue mi experiencia más significativa. Los pastores de mi vida, bueno, he tenido varios. Iniciaré hablando de Daisy Heredia. Ella es la hija de los pastores donde me formé, y el nexo con ella es que bueno, ella me adoptó como un hijo y literalmente fue la figura ministerial más cercana que tuve, que me guió en casi todas las cosas. Ella es orientadora, hoy tiene 47 años más o menos, y bueno, de ella aprendí, digamos, un 80% de las cosas que practico en el ministerio. Una muchacha bastante fiel al Señor, con muchos dones, con muchos talentos. Me enseñó cómo conducirme, me enseñó qué era el carácter cristiano, me enseñó a serle fiel al Señor en todas las cosas, me enseñó a que podía ser joven y cristiano a la vez. Aparte tuvo allí a mi Manuel para que estudiara, para que me educara, para que, bueno, Joan, avanza. Otra persona muy importante también fue mi abuela paterna, como les dije. Me crié en su casa. Ella fue como nuestra pastora. Recuerdo que cuando ella estaba mayor y la venían a buscar a la casa para llevarla a la iglesia, entonces cuando el transporte tardaba, yo me quitaba los zapatos para no ir. Y ella siempre, no, póngase los zapatos, vamos para la iglesia. ¿Cómo no vas para la iglesia? No, sí. También recuerdo una oportunidad que mi hermano mayor y yo tuvimos una pelea. Esas cosas, peleas de hermanos. Y ella mi abuela llamó a nuestra pastora para que nos pusieran disciplina, porque ella decía que así no podíamos estar en el altar, así ustedes no pueden estar en el altar. Habiendo sido otra persona, bueno, lo ignora, y bueno, es algo de hermanos. Ella llamó como toda una pastora y dijo, no, ustedes no pueden estar así en el altar, voy a llamar, mira, ellos pelearon, ellos no pueden estar así, y bueno, nos suspendieron a los dos de lo que hacíamos. Entonces sí, ella siempre estuvo allí diciéndome cosas muy lindas respecto al Señor, y uno de sus últimos consejos antes de morir me decía, Joan, recuerda siempre que tienes que hacerle bien a las personas, hazle bien, no importa cómo sea la gente, hazle bien a las personas. Y eso es algo que siempre recuerdo, ¿no? Entonces, una pastora muy importante en mi vida, ella. Y por supuesto, mi pastora Ana Jayaro, una persona de ejemplo. Siempre vi en ella un modelo a seguir por su determinación de servir al Señor a como de lugar. Sus consejos más digamos, significativos para mí. Recuerdo que yo siempre fui alguien muy reactivo ante las cosas. Ella me decía, Joan, recuerda siempre que todo es espiritual. Todo es espiritual. Ora al Señor, ponlo en oración, busca a Dios, clama al Señor y Dios va a responder las cosas. Una persona demasiado espiritual, no solo por su tiempo con el Señor, sino por sus frutos. Una de las cosas que me impactó de ella es que sacó su carrera universitaria ya mayor, a los 60 años, y lo hizo para demostrarnos a nosotros que podíamos graduarnos, que podíamos estudiar. Siempre fue abriendo un sendero para nosotros como jóvenes, y bueno, una persona de admirar. Y por último, bueno, una persona que marcó mi vida, incluso en el poco tiempo que estuve bajo su cobertura, el pastor Jacinto Moreno. Bueno, recuerdo de su sencillez, recuerdo de su humanidad. Yo encontré en él un amigo, un mentor. Ni siquiera asistí a su iglesia, y un día le dije, pastor, ¿será que usted me regala una reunión? Y me dijo, claro que sí, hijo, claro que sí. Yo le dije, quiero aprender de alguien, de alguien que tenga trayectoria en el ministerio. Y él me dijo, cuenta conmigo. Después de esa conversación me llamaba, Joan, ¿cómo estás? Me parecía extraño, me parecía raro, porque él tenía sus compromisos y que sacar un tiempo para conversar conmigo. Bueno, una persona que me enseñó que era tener fe al extremo. Veía una vida de él de ejemplo. Me enseñaba también se puede tener una familia y ser cristiano y no morir en el intento. Hablando de estar en el ministerio, una familia consagrada en el ministerio y no morir en el intento. Me enseñó a avanzar, a entregarlo todo por el ministerio. Y me decía, Joan, el ministerio es primero.
me enseñó también a hacer carpas. Me decía, John, tú tienes que hacer tus carpas, tú tienes que buscar tus negocios. Y bueno, un hombre de mucha fe, un hombre que me inspiró a seguir su ejemplo. Fue duro perder su presencia física, pero recuerdo todos los días sus consejos. A veces estábamos en la iglesia y nos llamaba Joan, vente con Maciel, y estaba él con la pastora Margarita y nos sentamos allí a tomarnos un café y a hablar del ministerio. Van a pasar por esto, van a pasar por lo otro. Una persona muy noble, muy sencilla, muy transparente. Marcó mi vida con su ejemplo de familia, con su ejemplo de matrimonio, con su ejemplo de ministerio. Y bueno, han sido los pastores de mi vida, han sido las personas que el Señor ha puesto en mi vida para guiarme. Y bueno, agradecido con el Señor por esas 4 personas hermosas que Dios me ha permitido seguir, ¿no? Recordar sus consejos. Y bueno, una bendición tenerlos, una bendición poder compartir con ellos, una bendición que me hayan aceptado y bueno, que me hayan ayudado mucho. Siempre agradecido y sé que el Señor me dará la oportunidad de irlos honrando poco a poco a todos ellos. Y bueno, eso. Mi padre y mi madre no son creyentes. Bueno, sí son creyentes, pero no son cristianos. Aún no se han convertido. Mi madre, digamos, es bastante seguidora de las cosas que hacemos en el ministerio. Siempre que hay actividades como esta, se conecta. Siempre que hago alguna actividad, digamos así, o hacía cuando se podía, actividades a nivel local o grandes, ella estaba en primera fila apoyándome, conoce el Evangelio, se le ha predicado. Pero no ha decidido tomar esa decisión de fe. Igual que mi padre, mi abuela también le habló mucho del Evangelio, le habló de quién era Dios y todas esas cosas. En un tiempo fue a la iglesia, fue creyente, pero ya no está sirviendo al Señor en este momento. Y bueno, siempre orando por ellos para que el Señor pueda llamarlos, para que el Señor pueda hacer esa obra. Y bueno, sé que algún día el Señor lo va a hacer porque allá está la semilla, allí se le predica siempre, se les habla del Señor. Mi padre, él de profesión es todero, yo digo que es todero. Hasta hace poco trabajaba en una empresa, pero ya no trabaja en esa empresa por como está la situación ahorita. Y bueno, hace todo poco, electricista, carpintero, herrero, bueno. Y mi mamá, ella sí trabaja como jefa de personal en personal de limpieza. Entonces ella está ahí trabajando siempre de eso, ha trabajado toda su vida allí. Y bueno, mi papá tiene 51, mi mamá tiene 47 años. Mi papá tiene una familia actualmente, vive con su esposa, se llama Mireya. Y tenemos 2 hermanos más, uno tiene 13 y otro tiene 12. De ese matrimonio acaban de pasar a bachillerato los 2. Otra cosa, mi mamá sí no tiene pareja actualmente, vive sola con mi abuelo. Y bueno, mis hermanos, Enger, el mayor, él está casado con Carla Castillo. Son pastores juveniles en la iglesia El Inguama en Yaracuy. Y están trabajando allá en el ministerio fuertemente. Aparte de eso, en su vida secular, él es casi contador, ella defendió tesis. Ella es abogada, egresada de la Carabobo. Mi hermano menor, Endis Chirinos, él está casado con Erika Gutiérrez. Tienen ya también 2 años de casados. Trabajan también en la iglesia donde nací, me formé. Ellos están en esa iglesia todavía. Trabajan allí con los jóvenes. Mi hermano también tiene un canal de YouTube, si quieren seguirlo. Él sí sube contenido para los jóvenes. ¿Qué más les puedo decir de mi hermano? Él tiene un oficio, no tiene una profesión como tal. Él tiene un oficio, él es productor de zapatos, tiene una empresa en cuestiones de zapatos y bromas así. No sé muy bien cómo es el asunto, pero sí sé que él produce zapatos. Y bueno, su esposa está con él ahí apoyándolo siempre. Esos son mis hermanos. Mi hermano mayor tiene 28, mi hermano menor tiene 25. Y bueno, están todos casados. Ambos, los mayores están casados. No tenemos hijos ninguno de los 3. Aún no hemos tenido hijos. Y bueno, eso. Esa es mi familia hermosa.